Qué linda tarde estamos teniendo, señores y señores, desde la cancha del Río Salado. Estamos en la tercera fecha Serie C, en donde va a estar disputándose este partidazo entre Sudamérica versus Río Salado versus Sudamérica. Bienvenidos y bienvenidas sean ya cada uno de ustedes a los fanáticos del fútbol limpeño. Estamos, por supuesto, en el campeonato de la Liga Limpeña de Fútbol para presentarte lo mejor que tenemos en el fútbol de nuestra ciudad de San José, los Campos Limpios de Tapúa, y también, por supuesto, tenemos que presentar a los que hacen posible que estemos compartiendo con todos ustedes. Primeramente tenemos que agradecer a Material de Construcción Santa María, Ferretería, Sanitarios, Electricidad, Hierro, 0983-564-690. Central Ofertas, Ropería, Calzados y Regalos, Ruta 3, General Elizardo Aquino, kilómetro 23,5. Encontrarlo de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Industrias Fatecha, tradición bien hecha. Ubicalo en el Abasto Norte, bloque A1, Salón 10, número de teléfono 0971-933-872. Y también, por supuesto, a Mabel Gómez, Intendente de Limpio 2026. Lista 2M. Limpio es de todos. Cuñá, Limpeña y Té. Por supuesto, también tenemos que agradecer a Cadena Farmaméndez, que cuida tu salud y tu economía. Acumula puntos con compras mínimas a partir de 20.000 guaraníes y canjealos directamente por premios. Y también, por supuesto, tenemos que agradecer a nuestro presentador oficial del partido del día de hoy, Fortaleza Repuestos. Lo que mueve tu camión, mueve tus sueños. Muchas gracias a todos. Por supuesto, lo que hacen posible. Y por supuesto también a Fortaleza Repuesto, que tiene repuesto para tu camión, accesorios y también filtros. Señoras y señores, estamos teniendo realmente ya una fiesta inigualable en esta tarde futbolística acá en nuestra ciudad de Limpio. Por supuesto, ya le tenemos a nuestros tres grandes compañeros, a Ernie, a Cristian Colmán y también a Adrián Arce. Ya saludamos a nuestro gran amigo, la voz de oro, Cristian Colmán. ¿Cómo estamos, Cristian? Muy buenas tardes, mi querido Ale, ¿cómo estás? Saludo cordial a toda la audiencia ya que está conectado con nosotros en la tarde de hoy. Ambiente festivo, Ale, al arrancar nada más. Se siente bien, ¿verdad? Claro, que me imagino ahí en la casa, con el teléfono en la mano, ya con la notebook, con la televisión, conectada al ritmo de las dos batucadas que van sonando a full y poniendo todo el color en lo que va a ser esto un partidazo en la tarde de hoy. Claro, justamente eso, ¿verdad? Estamos disfrutando, estamos sintiendo realmente lo que es esta fiesta acá en la cancha del Río Salado. Y también ya tenemos que saludar a nuestro gran amigo Adrián Arce. Adri, ¿cómo estamos? Para ver todos los detalles adicionales y extras aquí desde el campo de juego de este gran partido que se avecina entre Río Salado y Sudamérica. Muchas gracias, Adrián, y también tenemos que saludar a nuestro gran amigo Ernie. ¿Cómo estamos, Ernie? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Alex? Buenas tardes, saludo para vos, para Cristian, para Adrián, para la gran audiencia de Limpio Digital en todas sus plataformas. Aquí estamos para vivir esta gran fiesta, este gran clásico, como yo lo llamo, porque sin duda es un clásico, porque son dos equipos que se prepararon para salir campeón en esta temporada. Muy buen equipo para Río Salado, muy buen equipo para Sudamérica, así que estamos listos para lo que va a ser este gran compromiso, donde tenemos una concurrencia importante ya a la espera de lo que va a ser este partido. En cuestión de minutos van a ir saltando al campo de juego los dos equipos que están totalmente confirmados, que seguramente ya también enseguida nuestro compañero Adrián Arce, que está en campo de juego, va a estar brindando los equipos totalmente confirmados sin dudas. Los dos equipos que hoy se van a estar midiendo llegan con un puntaje ideal, así que sin duda que será una linda jornada donde estamos viviendo un ambiente realmente que se esperaba esta concurrencia importante. Ya llegó la murga de Río Salado, hace minutos también ya llegó la murga del equipo visitante, del equipo de Sudamérica, así que junto a Cristian, junto a Adrián, estamos prestos aquí para esta gran cobertura, Alex. Equipazo tenemos en esta tarde hermosa, por supuesto acá desde Salado, transmitiendo en vivo, y tenemos que saludar también a nuestros auspiciantes, a Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada, 0983-966-129. Candia Sport, calidad y diseño vistiendo campeones. Refrisbal, climatizaciones de Redis Valiente, aire fresco, vida fresca. Bodega Ñacaíto, las bebidas más frías de la ciudad de Limpio de Alcides Fernández. Nuevo Horizonte Ambiental, recolección de residuos de la ciudad de Limpio, teléfono 0986-616-739. Arenera Caranday, 0991-721-463. Chipería AID, más conocido como Chipachés, de Antonio Gómez. AJ Ingeniería, alquiler y construcciones. Vista publicitaria, importación y exportación.
Taller Alfotec, mecánica general y gestión electrónica y aire acondicionado. Teniente Maldonado y Carandaití, Mariano Roque Alonso. Asaditos en lo de tía Gladys, encontrarlo en el desvío salado. Tiene asadito de carne de cerdo y variedad de chorizos. Por supuesto, aquí en nuestra ciudad de Limpio, lo mejor de asaditos en lo de tía Gladys. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. 0981-841-567. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. La tienda de Lila, tazas, remeras, hopis personalizados. Nos inspiramos en ti. Sublimados y grabados. 0991-820-183. Lavadero San Antonio, encontrarlo sobre Monseñor Moreno, casi 14 de mayo. Número de teléfono 0992-922-253. JHS Hidráulica, Avenida San José Sur, barrio Isla Aranda Limpio. Cervical Goodies, taller de inyección electrónica y servicios generales para tu vehículo japonés y coreano. Atendido por el ex campeón de Río Salado, Diego Candia. Abad Seguridad Privada. S.A. encontrarlo en Colón, barrio Sajonia, teléfono 0981-466-900. Y también, por supuesto, a J.A. Autocentro, venta de cubiertas nuevas y usadas, llantas, alineación y balance. También, por supuesto, mecánica electrónica, ubicada sobre la avenida San José, Montaña Alta, aquí en nuestra ciudad de Limpio. Muchas gracias también a vos que estás del otro lado compartiendo con nosotros. Ya puedes dejarnos ahí del otro lado tu mensajito. También puedes vernos a través de YouTube, la transmisión oficial que estamos haciendo desde la tercera fecha Serie C entre Río Salado y Sudamérica. Sudamérica versus Río Salado. Bueno, compañeros, ¿qué tenemos para en esta tarde nuestro gran amigo Ernie? Sí, sin dudas, mi querido Alex, agradecer primeramente a toda la gente que se va sumando a este gran equipo de Tres Dedos, a todas las transmisiones de fútbol, por supuesto. Hoy estamos con los relatos de Cristian Colmán, sin dudas, la voz de oro en los relatos, quien le habla Ernesto Jiménez en los comentarios, y el querido Adrián Arce, que hoy nos va a estar brindando todos los detalles del campo de juego, también por supuesto con todas las estadísticas correspondientes a esta fecha. Y hay mucha gente que está comentando, dejando sus comentarios en el Facebook, sobre todo mi querido Alex, Cristian y Adrián. Están consultando el tema del partido Guaraní San Juan. No se preocupen, gente, que vamos a estar minuto a minuto informando lo que va pasando en la cancha Guaraní, donde sin duda es un clásico importante también, donde Guaraní va a tener que apostar a algo mejor, porque sin duda Guaraní hasta ahora es el equipo que todavía no logró sumar a 3 en cuanto a los equipos que se prepararon de la mejor manera para este arranque de la Liga Limpeña. Así que para la tranquilidad también de toda la gente que va a seguir esta transmisión, vamos a estar brindando todos los detalles minuto a minuto de ese gran partido, el gran clásico entre el conjunto de Guaraní y el conjunto del Atlético de San Juan. Qué grande. Bueno, entonces toda la gente ya que se va contactando con nosotros pueden dejarnos su mensajito, su mensaje de apoyo también. Vamos a ver qué opina la gente. ¿Quién gana hoy? ¿Quién se lleva hoy los 3 puntos? ¿Será que sale empate? ¿Cómo se va a estar disputando el partido de este lado? Bueno, simplemente vamos a saberlo una vez que inicie el encuentro. Nosotros, mientras tanto, te vamos presentando lo mejor que tenemos también acá en la ciudad de Limpio. Entre los presentadores, por supuesto, está Material de Construcción Santa María, Ferretería, Sanitarios, Electricidad, Hierro. 0983-564-690. Central Ofertas, Ropería, Calzados y Regalos, ubicados sobre la ruta 3 General Elizardo Aquino, kilómetro 23,5. Industria Fatecha, tradición bien hecha. El día de hoy, justamente, el gol va a estar patrocinado nuevamente por Industria Fatecha, que puedes encontrarlo en el Abasto Norte, bloque A1, Salón 10. El número de teléfono es el 0971-933-872. Y la figura del partido, por supuesto, está siendo patrocinado por Central Ofertas. También presentamos a Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026, lista 2M, limpio es de todo, Cuñá, Limpeña y T. Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Acumula puntos desde compras de 20.000 guaraníes y canjealos directamente por premios. Fortaleza Repuestos, lo que mueve tu camión, mueve tus sueños. Bueno, señoras y señores, nosotros ya estamos expectantes a todo lo que se viene en esta tarde. Realmente, como están diciendo los compañeros, un clásico, Cristian. Es así, todo listo, todo preparado. Ya le vemos al equipo visitante Sudamérica parado sobre la línea esperando alguna que otra autorización, me imagino, Adrián, para que puedan ingresar dentro del campo de juego. Estamos esperando a los árbitros principales también para que puedan ingresar y así al equipo local para que pueda darse inicio. Creo que estamos sobre hora, ¿verdad? A lo nuevo horario estipulado, ¿o hubo un cambio de vuelta, Adrián? Creo que estamos sobre hora, ¿verdad? Sí, estamos de hecho ya pasando un chiquitito lo que es la hora oficial, que era las 17 horas.
en las primeras fechas estuvo jugando a las 5:15 y bueno, me parece que va a empezar prácticamente en ese mismo horario. No hubo más modificaciones, de hecho que ya no se puede hacer eso ya muy sobre la marcha, sino que solamente por una cuestión de tiempo todavía no están ingresando tanto el equipo local así como la terna arbitral. Es así porque el equipo visitante ya lo vemos preparado, listo como para ingresar dentro del campo de juego. Ahora sí lo estamos viendo, mi querido Ernie, que van ingresando los árbitros principales para lo que hace el encuentro en la tarde de hoy. Sí, señor, ya estamos viendo la presencia de los árbitros que van a estar impartiendo justicia justamente aquí en el campo de Río Salado. Lindo ambiente, se prepara un lindo recibimiento también para el equipo local y ya enseguida, seguramente cuando usted disponga, mi querido Cristian, ya tenemos totalmente definido el equipo de Río Salado como también de Sudamérica, que vamos con el estilo, con la voz. Cuando usted lo disponga, mi querido Cristian, con la información, sí señor, de el querido Adrián Arce del campo. Río Salado, el equipo local se plantará en el campo de juego con los siguientes jugadores. Camiseta número 1, Adolfo León, 1 para Adolfo León. Entonces, número 2, Alberto Jiménez, el Colo Jiménez con la camiseta 2. Número 14, Gilberto Martínez. 6, Marcelo Sánchez. 13, Erasmo Aricalle. 25 para Fernando López. 7, Nelson Cano. 23, Guillermo Martínez. Con la 9, Edil Silvero. Con la 11, Hernán Galeano. Y con la número 17, Francisco Vera. Equipo titular, el equipo local, el Río Salado. Y ahora nos vamos al equipo visitante, el Sudamérica, Adrián. Sudamérica que se para la cancha con la camiseta número 12, Víctor López. 2, Juan Leguizamón. 3, Iván Escobar. 19, Matías Escobar. 15, Enzo Ferreira. 8, Miguel Godoy. 7 para Juan Centurión. 20 para Armando Ibarrola. 10 para Tomás Lara. 24 para 14 para Arnaldo El Pope Jiménez. 18, Juan Chaparro. Los 11 del Club Sudamérica. Muy bien, y son los equipos titulares de ambos equipos ya confirmados en la tarde de hoy. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. 0983-966-129. Ubicalo en el Parquecito y también en Central. Candia Sport, calidad y diseño vistiendo campeones. Redisval, climatizaciones de Redis Valiente. Aire fresco, vida fresca, compañeros. Qué lindo recibimiento, Adrián, qué lindo recibimiento por parte del equipo local, por parte del equipo de Río Salado. Mucha gente, muchos hinchas también por parte de la gente de Sudamérica. Lindo ambiente a la espera de lo que va a ser este compromiso, mi querido Cristian. Impresionante el colorido y bullicio, todas las familias enteras ya preparados y listos para alentar a su equipo correspondiente, los equipos locales, equipo visitante. Realmente una verdadera fiesta, compañeros, lo que estamos disfrutando en la tarde de hoy. Se preparan para ingresar todos juntos, ahí ya ingresan la terna arbitral, el equipo de Sudamérica y de Río Salado también. Los árbitros que impartirán justicia en esta tarde serán el principal Dante Cardoso, asistente 1 Fernando Ferreira, asistente 2 Luis González y el cuarto árbitro Santiago Genes. Podemos decir, Cristian y Adrián, de que este es un partido donde los dos equipos se van a estar midiendo, porque tanto Sudamérica como Río Salado llegan con puntaje ideal, 6 puntos para ambos equipos, en los dos partidos siendo muy superiores a sus rivales, tanto el conjunto de Sudamérica de Itapuamí como también de Río Salado, así que hoy se encuentran, se van a ver las caras. Me parece que va a ser una linda medición para saber para qué está Río Salado, para qué está Sudamérica, y me parece que eso es una respuesta también por parte del público, Cristian, porque nosotros tuvimos con Adrián, con todo el equipo de Limpio Digital en la primera fecha en Teño-Potí, también tuvimos un marco importante, pero me parece que hoy estamos superando ampliamente lo que tuvimos en la primera fecha, muchachos. Exactamente, mucha gente, como podemos ver, ya enfrente al tejido, al quinchado, y hay 1, 2, 3 hileras de personas. En la primera fila, por suerte, se sienta en silla, el otro está parado, la gente que va colaborando también para poder tener un lugarcito mejor para poder disfrutar del encuentro. Con decirte, Cristian, que en la primera fecha estuvimos tanto Adrián como quien le habla dentro del campo. Esta vez solamente le toca a Adrián por cuestiones de seguridad, también de protocolo, y más todavía con la presencia del público que está superando un poquito lo que tuvimos en esa primera fecha. Respetamos, por supuesto, también todas las disposiciones de seguridad, así que nosotros estamos bien recibidos, como siempre, aquí por la gente de Río Salado, y cerquita también le tenemos a la gente de Sudamérica, que también, por supuesto, nos está recibiendo y acompañando de la mejor manera aquí en Salado. Compañeros, hablando justamente del tema de seguridad, cosa que mencionaba Ernie, un despliegue interesante de la policía, incluso también llegaron algunos del Cuerpo de Operaciones Policiales Especiales, la FOPE, y esto también le da un realce al espectáculo para que se pueda llevar sin ningún tipo de incidente.
Es así para que podamos disfrutar del fútbol, de lo que vinimos a ver, a disfrutar y el apoyo, como siempre, de todos los amigos de las empresas y negocios que nos acompañan. Compañeros, reportando audiencia, viendo desde YouTube en su televisor de 56 pulgadas, nuestro gran amigo Brian, que bueno, está viendo por supuesto desde uno de los canales que estamos transmitiendo. Estamos en YouTube, también estamos en Facebook y vos también podés comunicarte con nosotros, puedes enviarnos de hecho una fotito al 0976-915-366. Muy bien, así de fácil para que puedan ponerse en contacto con nosotros, gente que están a través de la plataforma de Facebook, a través del canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos los amigos, seguidores y fanáticos de la poderosa Limpio Digital en la tarde de hoy para disfrutar de este gran encuentro entre el equipo del Río Salado y el Sudamérica, que falta poquito, Ernie, para que se ponga en marcha. Falta poquito y también a modo de información ya arrancó el compromiso en cancha Guaraní, el juego entre Guaraní y San Juan, el clásico por supuesto que se está disputando en la cancha de Guaraní y aquí en segundo en la voz de Cristian Colmán con los relatos del partido Río Salado Sudamérica. Y autorizó el árbitro Dante Cardoso, partido en marcha, señores. Sí. Y quiso sorprender de inicio nada más el conjunto visitante, lo tiene, intenta con todo y lo pelea Valara. Por el sector izquierdo, intenta recuperar de vuelta. Pelota para atrás, lo tiene el conjunto, a ver, detiene un rato la jugada, el árbitro principal. Quedó sentido Juan Chaparro en esa última acción donde fue a la disputa del balón con Aricayé y quedaron sentidos ambos jugadores. El primer intento de Sudamérica ya en estos primeros segundos del partido, Cristian, metiéndose allí en el medio, profundizando el ataque Sudamérica en el primer intento. Terminó allí punteando, digo, viene el balón en el central de Río Salado y terminó cayendo el delantero de Sudamérica. Así que veremos qué finalmente ocurre. Hasta ahora los dos jugadores están siendo atendidos dentro del campo de juego. Material de construcción Santa María, ferretería, sanitarios, electricidad, hierro, 0983-564-690. Central Ofertas, ropería, calzados y regalos. Ruta 3, General Elizardo Aquino, kilómetro 23 y medio. De lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Muy bien, impresionante la audiencia a estas horas de la tarde que están conectados con nosotros, tanto a través del Facebook y el canal de YouTube. Los amigos están conectados a través del celular, de la notebook, de la TV. Así es que muchísimas gracias del Android TV que está ahora de moda, que puedes conectar de manera directa ya YouTube y lo ves en donde quieras, en la cocina, en la sala, disfrutando con la familia, con los amigos, los que no tuvieron la posibilidad de llegarse a la cancha y los que están en el exterior, obviamente. Totalmente, con decirte, Cristian, que nos están viendo, digo, bien desde Nueva York, de los Estados Unidos, un saludo para el amigo Pablo Mujica, así que siempre siguiendo la transmisión de Limpio Digital. Él es de Roca Alonso, vecino prácticamente de nuestro compañero Adrián, pero le gustan los colores de Río Salado, fanático del Cerro Porteño. Un saludo para el amigo Pablo Mujica de los Estados Unidos de Nueva York, digo yo. Muy bien, Adrián, creo que están recuperados ambos jugadores. Así es, en este caso Chaparro fue retirado para ser atendido al costado de la cancha y va a guardar el ingreso cuando lo autorice el árbitro. Pelota para arriba, Fernando López. Juan con la cabeza. A ver, hay falta. Dice el árbitro, señoras y señores, si va a haber tiro libre. Falta de Galeano, si no estoy equivocado. Va a haber una posibilidad de pelota parada para el conjunto visitante. Muy cortado estos primeros minutos del compromiso. Creo que ni siquiera llegamos al minuto en cuanto al juego, mi querido Cristian. Y esto va a ser durante todo el partido, me imagino, partido cortado, trabado, peleado en todos los sectores del campo de juego. Porque ambos equipos tienen jugadores realmente muy buenos y va a ser un partidazo lo que nos espera en la tarde. Totalmente, en estos primeros minutos un juego muy cortado. Así que este tiro libre a favor que tiene el conjunto de Sudamérica. Muy bien, señoras y señores, lo va a autorizar el árbitro Dante Cardoso. El Pope que pide algo. A ver, la barrera se movió. Está diciendo el Pope 2 en la barrera. Desde la portería lo vemos a León dando indicaciones. Un poquito más para atrás, dice ahora. Lo autoriza de vuelta. Va el Pope. Jiménez, pelota para arriba, intenta de cabeza, balón que se pierde por línea de fondo y va a ser salida para el conjunto local. Y tuvo la primera Sudamérica en esta pelota parada, gran centro del Pope Jiménez. Terminó llegando allí el número 15 de Sudamérica, Enzo Ferreira, que tuvo la primera en la cabeza, terminó pasando muy cerca del poste derecho que defiende el arquero Adolfo León del conjunto de Río Salado. Industrias Fatecha, tradición bien hecha, ubicada en el Abasto Norte, bloque A1, Salón 10, 0971-933-872. Salida desde la portería con León, pelota para arriba, lo recibe bien y domina el balón. Vera, cedido para el compañero que lo juega para atrás, Fernando López. Y levanta el balón y lo pone a correr a Sánchez. No llega Sánchez.
Y va a corresponder salida para el conjunto del Sudamérica. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026. Lista 2M. Limpio es de todo. Limpeña, Cuñá, Limpeña y T. Salida lateral. La juega larga López, que lo devuelve de cabeza. Corresponde salida de vuelta para el conjunto visitante por el sector derecho. Lo vemos a Juan Leguizamón, que se va acercando lentamente para la salida. Para el conjunto del Sudamérica. Leguizamón, el Pope, devuelve para Leguizamón. Se equivoca, pelota para atrás. Vamos a ver, intenta solucionar, no quiere drama. Rechaza la pelota y va a corresponder lateral para el conjunto local. Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Acumula puntos con compras mínimas a partir de 20.000 guaraníes y canjealos directamente por premios. El balón que va a ser lateral para el conjunto del Suda. Para salir desde el fondo, el equipo visitante. Y lo va a autorizar el árbitro. Para la salida, lateral Adrián. Asimismo va a ser saque lateral. Se fue a traer el balón el jugador de Sudamérica. Y ahora sí se va a realizar el saque de manos. Es Juan Leguizamón el encargado de la ejecución. Se complica ese sector, Cristian, sobre todo para nuestra vista, pero sin duda es que hacemos lo posible para ir relatando. Intenta salir López, vuelve a meter Leguizamón, que saca medias de cabeza. Lo tiene Sudamérica. Balón para arriba. Lo cierra bien y lo rechaza desde el fondo. No quiere complicaciones el conjunto local. Lo venía apretando Chaparro y va a ser lateral para el conjunto del Sudamérica. Fortaleza Repuestos, lo que mueve tu camión, mueve tus sueños. Y lo vemos a Leguizamón de vuelta con el balón. Lo tiene de frente a Centurión, al Pope Jiménez. Se le muestra a Chaparro. Decide buscarle a Lara. Lara que intenta aguantar. Intenta levantar. Balón que se pierde afuera. Va a ser salida para el conjunto del Río Salado. Esparta Paiza, lucha por tu última rebanada. 0983-966-129. Sucursal Parquecito y Central. Candiasport, calidad y diseño vistiendo campeones. Pelota para arriba. Intenta y lo pelean ahí. Recupera el Sudamérica. Lo tiene el capitán que intenta aguantar. Gira, le roban la pelota. Tiene el conjunto el Río Salagombera. Recupera, acentuó. Intenta meter, no está nadie. El balón que va a parar a los pies de León para salir desde el fondo. Hasta ahora un partido bastante estudiado por parte de los dos equipos. Esperando un poquito más Sudamérica, que arrancó primeramente presionando bastante en esos primeros segundos. Ahora el que sale a proponer un poquito más es el conjunto de Río Salado. Pelota para arriba, se equivoca. Intenta corregir, ahora sí lo rechaza desde el fondo. Balón para arriba, lo pide el capitán, el Pope ahora. Lo devuelve Godoy, cae al piso. Esto es falta, dice el árbitro. Va a haber tiro libre. Candiasport, calidad y diseño vistiendo campeones. Bodega Ñacaíto, las bebidas más frías de la ciudad de Limpio, de Alcides Fernández. Quedó sentido en esa última acción Guillermo Martínez. Ya se reincorporó y será tiro libre para Río Salado. Ojo que me cuentan que hay gol en cancha de Guaraní, gol del conjunto aurinegro que pasa a ganar por 1-0 al Atlético San Juan. Reitero, gol de Guaraní, 1-0 la victoria parcial del conjunto aurinegro. Hoy bien lo autoriza el árbitro Fernando López, que coloca el balón ahí a metros nada más, jugando por el capitán. López de vuelta. Fernando, pelota. Justamente Pope, que ya dejó el equipo de Sudamérica. Jiménez en esa última acción van a poner lateral para el Sudamérica. Taller. Poner lateral para el Sudamérica. Taller Alfotec, mecánica general, inyección electrónica y aire acondicionado. Teniente Maldonado y Carandectí. Mariano Roque Alonso, 0991-250-807. Se está quedando un poquito el conjunto de Río Salado. Ahora de vuelta un tiro de esquina que tiene a su favor el equipo de Itapuamí. Va para hacerse cargo de esta pelota para el Pope Jiménez, que empieza a ser un dolor de cabeza para el conjunto de Salado. Asaditos en lo de tía Gladys. Asaditos de carne de cerdo y variedad de chorizos. Encontrarlo en el desvío salado de nuestra ciudad de Limpio. Lo autoriza el árbitro. Jiménez, balón dentro del área. ¡Ay! Por poquito, señoras y señores. Escobar que lo iba cerrando. Balón que se pierde. Buena posibilidad que lo tenía el Sudamérica. Y qué centro del Pope Jiménez, que recién acabamos de mencionar, de que empieza a ser un dolor de cabeza para Salado. Lindo centro. Atropelló Escobar. Casi llega el primero de Sudamérica. A punto de él marcar el primer tanto el equipo de Itapuamí. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. 0981-841-567. Balón que lo pelean arriba. Lo devuelve bien. Y lo vemos
Ahí va Rola. Se dieron para Centu, que acá el piso no hay falta. López que intenta sorprender. Balón que se pierde por línea de fondo. Ya había falta, creo, Adrián. O va a ser salida desde la portería para el conjunto del Sudamérica. Va a ser saque de meta. Lo vemos el portero Víctor López para colocar la pelota para la salida del conjunto visitante. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. La tienda de Lila, tazas, remeras, hopis personalizados. Nos inspiramos en ti, sublimación y grabación a láser 0991-820-183. Va a ser salida para el conjunto de Itapuamí. Lo autorizó el árbitro principal, Dante Cardoso. Balón para arriba. Lo va a devolver de cabeza. Jiménez se adelanta. Cristian. ¿Sí? Sí, a modo de información, el tanto de Guaraní lo marcó Oscar Esquivel. Reitero, 10 minutos del primer tiempo. Está ganando Guaraní 1-0 el Clásico de San Juan. Hoy Cachito, el autor de gol, el conjunto del Guaraní que lo está ganando por 1-0. Aquí el capitán que abre para Aricañé por el sector derecho, jugando el ras del suelo con el Colo. Jiménez intenta avanzar. Pelota que lo tiene el conjunto local. Fernando López. Jiménez de vuelta. Intenta avanzar. Acelera. Al ras del suelo. Pero se adelanta y lo revienta desde el fondo del conjunto del Sudamérica. Y lo van a pelear arriba. Chaparro que no llega. Lara que intenta. Lara con Chaparro. Chaparro que intenta dominarlo. Toca en cae al piso de falta. Tiro libre. Lavadero San Antonio, Monseñor Moreno, casi 14 de mayo, número de teléfono 0992-922-253. JHS Hidráulica, Avenida San José Sur, Barrio Isla Aranda de Limpio. Muy bien, corresponde tiro libre para el conjunto del Sudamérica por el sector izquierdo. Una buena posibilidad que lo tiene de pelota parada. Y de vuelta con la pelota parada Sudamérica, que va en búsqueda, viene el primer tanto. ¿Y quién le saca? Pope Jiménez, que empieza a ser el dueño de la pelota parada en el equipo visitante. Muy bien, lo vemos al Pope Jiménez que está charlando con Ibarrola. Dos en la barrera, Fernando López Sicano con los gritos de León desde la portería. Lo va a autorizar el árbitro. Buena posibilidad, señores. Ahora sí, el Pope Jiménez. Pelota para arriba de cabeza. ¡Ah! Jiménez que saca desde el fondo. Lara que intenta meter de vuelta. Sánchez en la marca. Lo tiene Lara. Intenta aguantar. Le puntean el balón y va a corresponder lateral en ataque para el conjunto del Sudamérica. Y otra vez Escobar atropellando en el segundo palo. Cabezazo que terminó sacando el capitán Beto Martínez. O en todo caso atropellaba Chapa Gol. Así que casi de vuelta con la pelota parada. Aquí el primero de Sudamérica. Muy bien. Balón dentro del área. Sánchez a medias. Intenta jugar. A ver, banderín levantado. Ya había pasado la raya de fondo, dice el árbitro principal, entre empujones también por los gestos que estamos viendo del árbitro principal. Y va a ser salida para el conjunto del Río Salado. Cervical Goodies, taller de inyección electrónica y servicios generales para tu vehículo japonés y coreano, atendido por el ex campeón Diego Candia de Río Salado. Pelota que la juega larga, lo corta bien Ibarrola. Iba saliendo, lo deja correr, lo vemos a Aricañé que levanta el balón, que se desvía en Ibarrola y se pierde por línea de costado y va a corresponder lateral. Pasa que estaba en posición adelantada Tomasito Lara, por eso dejó que el balón siga su camino y hay lateral de salida para el conjunto de Río Salado. Tiene que salir un poquito más el conjunto azulgrana, es lo que está pidiendo también su entrenador Miguel Martínez, dando muchas indicaciones, pidiendo salir un poquito más a sus laterales. Hasta ahora muy buen trabajo de los volantes, como también los laterales de Sudamérica. Hasta ahora no están yendo al ataque el Colo por el lado derecho y tampoco Marcelo Sánchez por el lado izquierdo. Justamente Sánchez, oyendo bien el balón, gira, intenta aguantar Vera. Le roban el balón, Galeano que recupera, puntea el balón, Leguizamón que lo corre, intenta apretar. Y vamos a ver qué dice el árbitro, Adrián. Va a ser salida para Sudamérica, terminó señalando una infracción. Muy bien. Va a haber tiro libre para salir desde el fondo. También de paso el árbitro advierte a la Pantera Silvero. Abad Seguridad Privada S.A. Encontrarlo en Colón, Barrio Sajonia, teléfono 0981-466-900. Muy bien, mientras el árbitro principal pide la pelota para proseguir el encuentro con los gestos. Partido empatado. 0-0, señores, entre el Río Salado y el Sudamérica. Autocentro J, venta de cubiertas nuevas y usadas, llantas, alineación y balance y mecánica también en general. Avenida San José, Montaña Alta. ¿Se viene la lluvia, Cristian, o qué te parece?
Esperemos que no. Y esperemos que termine el encuentro, ¿verdad? Inclusive hasta el de Rubio Ñu, ¿verdad? No, por supuesto. Que venga la lluvia 23 horas 12 a la medianoche, mi querido Cristian. Muy bien, que amanezcamos fresquitos el lunes. Entonces, aquí va a ser salida, señores, para el conjunto de Itapuamí por el sector derecho. Lo quería mover rápido, pero hizo el amague, pero ahora lo va a jugar larga. Lo va a autorizar el árbitro. ¿Qué lo dice? ¿Un poco más para atrás? Ahora sí, moviendo el balón un poco más para atrás. Así lo dijo el árbitro principal, Dante Cardoso. Decide mover para el portero. ¿Qué pasó, Adrián? Un poco más para atrás, le dijo, va el portero de vuelta. Con el balón, sí. No hay dos pelotas. Había dos pelotas justamente en el campo de juego. Ya terminó retirando una de ellas el guardameta de Sudamérica, Víctor López. Muy bien, lo vemos a Fernando López, Galeano que se lo muestra. Centro y la marca. Balón que lo tiene el capitán. Moviendo bien el balón. Abriendo por el sector derecho. Lo vemos a Jiménez. Jiménez. Y lo hizo bien. Sílvalo. Balón en las manos del portero López para salir desde el fondo. Material de construcción Santa María. Ferretería, sanitarios, electricidad. Hierro 0983 564 690. Hoy en había falta. Dice el árbitro. Chaparro que protesta. Y va a ser salida para el conjunto del Río Salado. Central Ofertas, roperías, calzados y regalos, ubicados sobre la ruta 3, General Lizardo Aquino, kilómetro 23 y medio, de lunes a sábados de 8 a 21 horas, domingos y feriados de 8 a 20 horas. Jiménez, que tiene el balón, levanta la mirada, ahora la pelota que la juega larga, buscando a Galeano. Y lo tiene Galeano por el sector izquierdo, intenta aguantar, sobre línea de fondo. Ahora sí, la pelota que se pierde y va a corresponder lateral. Y lo vemos a Sánchez para la salida. Industrias Fatecha, tradición bien hecha. Abasto Norte, bloque A1, Salón 10, 0971-933-872. Balón para arriba, lo rechaza media Fernando López que se dispone a pegarla. ¡Oh! Tremendo lo de López. Balón sobre el travesaño. Intentó sorprender el conjunto local. Intentó sorprender en los pies de Fernando López. ¡Qué buen remate! De primera, por supuesto. Fernando López terminó aprovechando ese rebote de primera sin que baje el balón. Pasó lamiendo el travesaño, casi el primero de Río Salado. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026. Lista 12M, limpio es de todos. Cuñá, Limpeñaité. Bailones que lo están peleando. Aricayé, Lara y la marca. Aricayé arrasa el suelo, recupera a Juan. Centurión, cae al piso. No pasa nada, dice el árbitro. Lo tiene Cano. Cano con la pelota, jugando con el compañero, pero se adelanta bien para salir desde el fondo el conjunto del Sudamérica. Balón que lo tiene por el sector izquierdo Ibarrola. Lara con el balón, intenta Lara. Ahora sí lo vemos al capitán Martínez. Fernando López. Alberto. Jiménez. Jiménez al ras el suelo, Cano. Lo tocan, hay falta. Tiro libre. Tiro libre, una falta del capitán Miguel Godoy sobre Nelson Cano. Va a tener una pelota parada favorable, muy importante, de vuelta a Río Salado. Empieza a salir un poquito más el equipo local, Cristian. Muy bien, quiere buscar, quiere marcar el primero. El conjunto del Río Salado en la tarde de hoy ante su público en su cancha. Tiro libre, buena posibilidad que lo tiene el equipo local. Compañeros, reportando audiencia, nos está saludando nuestro gran amigo Alfredo Vega, que está viendo, por supuesto, a través de tu televisor en su casa con toda la familia, compañeros. Muy bien, saludos a todos los grandes amigos que empiezan y están conectados con nosotros en la tarde de hoy, disfrutando de este partidazo entre el Río Salado y el Sudamérica. Compañeros, gol de 24. Gol de 24 de Itapuamí, autor del gol Alberto Espínola. Muy bien, 24 de Itapuamí, abriendo el marcador en la tarde de hoy. Y aquí lo vemos a Fernando López, dando indicaciones, dos en la barrera. Una buena posibilidad para el Río Salado. López, balón que se desvía, pelota arriba, en las manos del portero Víctor López, para salir desde el fondo del conjunto del Sudamérica. Fortaleza Repuestos, lo que mueve tu camión, mueve tus sueños. Pelota que la juega larga, lo vemos a Lara, Sánchez. Balón que lo tiene Martínez. Pelota que se pierde, hay falta, dice el árbitro. Tiro libre. Falta allí el 10 de Sudamérica, piden tarjeta amarilla y me parece que va a aparecer la primera para Tomás Lara. Ya no va a estar confirmando Adrián, pero terminó recibiendo la falta el capitán Gilberto Martínez en el equipo de Río Salado. Empieza a salir un poquito más, empieza a mejorar Río Salado y empieza un poquito a sentir el nerviosismo también del partido la gente de Sudamérica, que está reclamando mucho al árbitro principal. No cayó bien esta tarjeta, pero apareció la primera tarjeta del partido, Adrián. Asimismo, amonestado Tomás Lara, que sigue molesto por esa
por esa sanción, le está reclamando al Beto Martínez por una supuesta simulación según lo que el criterio del 10 de Sudamérica. Lo cierto y lo concreto es que será salida para Río Salado y ya está pintado de amarillo Tomás Lara. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. 0983-966-129, sucursal Parquecito y Central. Muy bien, lo hemos recuperado el capitán. Cristian, ¿sí? Aprovechando la pausa, 20 minutos del primer tiempo, sigue la victoria de Guaraní 1-0 sobre el Atlético San Juan. Reitero, 20 minutos de la primera parte, gana Guaraní 1-0 el Atlético San Juan. Pelota para arriba. Lo saca de cabeza el conjunto del Sudamérica. Lo vemos ahí, Barrola que lo revienta. Balón largo que va a parar en las manos de León, que juega rápidamente con Eras Moricayé. Se le muestra Jiménez. Balón para arriba. Intenta, pero no llega Silvero. Fernando López jugando para atrás con Arecayé. Que levanta y la juega larga. Lo saca Escobar desde el fondo. A ver, hay empujón, hay falta, dice el árbitro. Tiro libre. Candia Sport, calidad y diseño, vistiendo campeones. Refrisbal, climatizaciones de Redis Valiente, aire fresco, vida fresca. 0994-600-7856. Compañeros, empiezan a caer las primeras gotas aquí sobre la cancha del Club Río Salado. Lo que faltaba, mi querido Cristian. Usted lo estaba anticipando, pero bueno, empieza a caer las primeras gotas aquí en Salado. Muy bien, vamos a cubrir nosotros la cámara también. Nuestro compañero que está expuesto ahí al aire libre para poder nosotros continuar con la transmisión. Algunas gotas dentro del campo de juego. Ahí lo vemos al Colo Jiménez abriendo por el sector derecho. Lo vemos a Cano. Cano que intenta cruzar el balón dentro del área. Aguanta. Intenta poner para atrás al arco. Balón que se pierde por línea de fondo. Lo estaba buscando el conjunto local por el sector derecho. E intentando abrir el marcador en la tarde de hoy. Hasta ahora, partido empatado, señores. Río Salado, Sudamérica. Muy bien, nos estamos reubicando todos nosotros con la lluvia que va viniendo también. Para que no se mojen los equipos, protegiendo un poquito. Para poder seguir con nosotros con la transmisión en vivo. Mi amigo Héctor que está laburando full ahí arriba en las cámaras, ya protegido. Adrián también. Para proseguir nosotros con la transmisión. Yo creo que Adrián está mejor que nosotros, inclusive te diré, mi querido Cristian. Muy bien. ¿Está bien, Adrián? Bien cómodo. ¿Está bien usted, Adrián? Ahora me acabo de reubicar y perfecto. Espectacular la estructura que sirve, me está sirviendo de techo. Adrián, después de acá te vas directo a Bodega Ñacaíto porque tiene las bebidas más frías de la ciudad de Limpio de Alcides Fernández. Claro, nos vemos después ahí a metros del desvío Salado para disfrutar de unas bien frías. Muy bien, pedían falta, no hay nada, dice el árbitro. Cano que abre para el Colo Jiménez por el sector derecho. El Colo que levanta arriba, no llega nadie. Balón que se va a perder por línea de costado y va a corresponder salida para el Sudamérica. Compañeros, en esa última acción todo el banco de Río Salado terminó reclamando una supuesta infracción. Y el más eufórico de todos, el director técnico Miguel Martínez. Y vos sabés que coincide un poquito con los reclamos, Adrián. Para mí también, ya que fue muy cerca de nuestra posición, para mí hubo falta sobre el jugador de Río Salado. Y sigue diciéndole, profe, le dice, no está recibiendo respuesta del árbitro. Muy bien, lo vemos a Cano. Con Pirayú. Abriendo con el Colo Jiménez. Jiménez con Pirayú. Tocó fuerte el balón, cayó. No hay falta, va a ser salida para el Sudamérica. ¿Cómo dijo mi querido Adrián, el técnico de Río Salado? ¡Profe! Bueno, el famoso profe, ¿verdad? Para que lo pueda mirar el árbitro y allí hacerle el reclamo. Quedó sentido en esa última acción el jugador de Río Salado, Guillermo Martínez, nuevamente, que está haciendo blanco de varias faltas ya en este primer tiempo. Nuevo Horizonte Ambiental, recolección de residuos de la ciudad de Limpio. 0986-616-739. Arenera Caranday, teléfono 0991-721-463. Y empezamos a entrar de vuelta en un bache en el partido, mi querido Cristian. Muchos cortes, mucha falta de vuelta por parte de los dos equipos. Cuando parecía que estaba saliendo un poquito más Río Salado, de vuelta entramos en un bache en este partido. Muy bien, lo vemos a Galeano con la pelota. Fernando López devuelve a Galeano. Buscando a Martínez, que juega con Fernando López. Recupera Ibarrola, intenta acelerar. Pirayú Martínez, que juega con el Colo. Jiménez. Señoras y señores. Teniendo el conjunto Río Salado. Ahora sí tengo la visión de vuelta. Fernando López. Cruza el balón. Lo tiene Galeano. Intentando salir Ibarrola. Jugando por el capitán Godoy.
Godoy con la pelota. Al ras el suelo con Centú. Centú habilita y lo corre Chaparro. Lara que espera. Chaparro con el balón. Aricalle en la marca. Intenta Chaparro. Aricalle que lo corta bien. El Colo Jiménez que lo revienta. Devuelve de cabeza. Cano. Y lo tiene Ibarrola. Ibarrola. Acelera Ibarrola. Sigue Ibarrola. Chaparro está. Chaparro. Intenta. Aricalle que lo corta bien. Y lo vemos a Pirayú jugando con el Colo Jiménez. Cristian. Señor. ¿Se percató de algo usted? No. No se movió ni una sola persona se movió de su lugar. Eso demuestra el amor también hacia sus colores, hacia sus equipos aquí en Salado. Es que es un partidazo lo que estamos viendo a estas horas de la tarde. Lo vemos a Pirayú con el balón, jugando para atrás con Aricalle. Se le muestra el capitán Martínez, decide jugar con Fernando López. Sánchez por el sector izquierdo. Ahí lo tiene Río Salado jugando ras el suelo. Cano abriendo por el sector izquierdo con Sánchez que cruza el balón para arriba, muy fuerte, afuera. Pasa en salida para el Sudamérica. Chipería Aide, más conocido como Chipaches, de Antonio Gómez. AJ Ingeniería, Alquiler y Construcciones. Vista publicitaria, importación y exportación. Taller Alfotec, mecánica general, inyección electrónica y aire acondicionado. Teniente Maldonado y Carandacte Mariano Roque Alonso, 0991-250-807. Pelota que lo mueve el conjunto del Sudamérica desde el fondo. López moviendo por el sector izquierdo. Intenta jugar al ras el suelo. Cano. Cano Vera se perfila bien, señoras y señores. El palo. Le dijo que no al conjunto local. Se salvó el Sudamérica. Se terminó salvando Sudamérica. El palo le dijo que no. Muy buena combinación allí por parte de los hombres de Río Salado. Y terminó salvándose Sudamérica en esta última jugada. El palo le dijo que no al equipo azulgrana. Y festeja la gente de Sudamérica porque llegaba el primero del partido, mi querido Cristian. Una jugada muy bien preparada para el conjunto del Río Salado. Que el palo lo salvó al equipo de Itapuamí. Asaditos en lo de Tía Gladys. Encontralo en el Desvío Salado, por supuesto, con los mejores asaditos de carne, de cerdo y variedad de chorizos. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. 0981-841-567. Ahí López, que juega larga, tinta de cabeza, no llega nadie. A ver, León se le escapa Lara. ¡Ah! Y ahora Adolfo León que se queda con la pelota. Lara que no llega. Se salva el conjunto local. Y ahora se hizo el partido de ida y vuelta. Cristian se terminó salvando hace minutos nada más el conjunto de Sudamérica. Respondió rápidamente Sudamérica. Quiso sorprender Lara. Casi aprovecha el error también. La confianza plena de Adolfo León, que terminó confiándose demasiado, me parece, Cristian, pero terminó salvando y casi llega el primero de Sudamérica. Muy bien, pelota que lo tiene el conjunto del Río Salado, el portero que se estira. Víctor López que recupera el balón. Lo estaba apretando Río Salado por el sector izquierdo. Ahí lo vemos a López dando indicaciones para salir desde el fondo. El conjunto del Sudamérica. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. La tienda de Lila. Tazas, remeras y hoppies personalizados. Nos inspiramos en ti, sublimación y grabado en láser. 0991-920-183. Jiménez, que intenta enviar, ahora sí lo hace bien Silvero. Jiménez, balón que se pierde afuera. Lo está buscando el conjunto local. Lavadero San Antonio, Monseñor Moreno, casi 14 de mayo. Teléfono 0992-922-253. Pausa de hidratación, Cristian. Me parece que no hacía mucha falta. El que termina festejando esto creo que es Sudamérica, porque estaba despertándose Río Salado. Era el equipo que estaba proponiendo un poquito más. Así que no gustó mucho tampoco a la gente de Salado esta pausa. Pero bueno, aprovecharán ambos entrenadores para ir brindando varias indicaciones. Se despertaron los laterales de Río Salado. Empieza a responder el equipo azulgrana. Me parece que de a poquito empieza a subir un poquito más. En esta última, por ejemplo, Colo Jiménez se proyectó muy bien por la zona derecha. Ya empieza a ser importante por el lado derecho, y Marcelo Sánchez que de a poquito también empieza a ser importante, digo, la zona izquierda.
Material de construcción Santa María, ferretería, sanitarios, electricidad, hierro, 0983-564-690. Central Ofertas, ropería, calzados y regalos, Ruta 3, General Elizardo, Aquino, kilómetro 23,5. Encontrarlos de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Industrias Fatecha, tradición bien hecha. Abasto Norte, bloque A1, Salón 10, 0971-933-872. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026. Lista 2M, limpio es de todo. Cuñá, Limpeñaité. También, por supuesto, tenemos que agradecer a Cadena Farma Méndez, que cuida tu salud y tu economía. Acumula puntos con compras mínimas a partir de 20.000 guaraníes y canjealos directamente por premios. Fortaleza Repuestos, lo que mueve tu camión, mueve tus sueños, compañeros. Muy bien, mientras que la lluvia empieza a ser un poco más fuerte, ¿verdad? Sí, cada vez. Esperemos que sea una lluvia mansa con esto, en un viento, no haya nada de granizo y cosas así. Y es lo que pedimos, mi querido Cristian. Usted termina el partido y cada uno a su casa. Yo tengo que ir de vuelta a otro escenario, así que ojalá que esto vaya mejorando. Pero ¿te parece, Cristian, aprovechando esta pausa para ir conociendo un poquito los suplentes de ambos equipos? Con la voz también allí de Adrián Arce, para escuchar un poquito también las indicaciones de ambos entrenadores. ¿Qué escuchó o qué está escuchando en este momento nuestro compañero Adrián Arce allí en campo de juego? Contigo, Adrián. Los suplentes en el conjunto de Río Salado son con la camiseta 12. Silva. Los que aguardan para ingresar son con la camiseta 1 Jesús Escobar, 5 Ángel Vera, 11 Nelson Camacho, 6 Gustavo Monjes, 16 Víctor Rojas, 9 Gabriel Aguayo, 13 Eber Jara, 17 Thiago Quintana y 4 Eduardo León. Y por último, el técnico de Río Salado lo que le estaba pidiendo a sus dirigidos es que continúen con la intensidad con la que estaban jugando antes de este parate. Muy bien, lo veíamos a Pirayú lanzarse al suelo para sacar el balón por el costado. Y lo vemos a Lara cediendo el balón para el compañero. Escobar con la pelota. Ahí Barrola. Lara que intentaba a la media. Y lo vemos al Pope que no llega. Lo vemos a Centú abriendo por el sector izquierdo. Lara con el balón. El Colo Jiménez en la marca. Jiménez que lo corta bien. Balón que se pierde por el costado y va a corresponder lateral para el Sudamérica. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. 0983-966-129. Sucursal Parquecito y Central. Candia Sport, calidad y diseño vistiendo campeones. Muy bien, el árbitro principal lo vemos a Dante Cardoso. Dice que hubo que lo estiró, en este caso el jugador con la camiseta número 13, Erasmo Aricayé, que está reclamando con todo y es falta tiro libre. Reclama con todo Aricayé, pero me parece que fue una inocentada también del central de Río Salado. Veremos si aprovecha esta pelota parada que en las últimas pelotas paradas en realidad estuvo complicando mucho Pope Jiménez con esos centros prácticamente cayendo al área chica del arquero Adolfo. Así que veremos qué busca, qué pretende el equipo de Sudamérica, que de vuelta tiene este tiro libre a su favor, mi querido Cristian. Muy bien, lo vemos a los gigantes del Sudamérica ya también dentro del área rival, esperando el buen pie que tiene el conjunto del Sudamérica a través del Pope Jiménez, que se va poniendo en la barrera. A ver cuánto. 1, 2, 3, 4. Va gritando Adolfo León, que va dando indicaciones desde la portería. No quiere sorpresas. Y lo va a autorizar el árbitro. Ahora sí. El Pope Jiménez. Tremendo, señoras y señores. Buen disparo del Pope. Y volvió a avisar Pope Jiménez en esa pierna derecha. Buscó el palo izquierdo del arquero Adolfo León. Casi le termina metiendo en el fondo al arquero Río Salado. De vuelta en los pies Pope Jiménez. Se termina salvando el equipo de Río Salado. Refrisval, climatizaciones de Redis Valiente. Aire fresco, vida fresca. 0994-607-856. Bodega Ñancaíto, las bebidas más frías de la ciudad de Limpio, de Alcides Fernández. Balón que se queda el portero León poniendo el cuerpo. El capitán Martínez. León que decide jugar por el sector izquierdo. Sánchez con la pelota. Chaparro que viene a apretar. Y Sánchez que... Y lo vemos a Leguizamón, que se acerca lentamente para la salida. Lateral esta vez que lo tiene en el sector izquierdo. Cano que acelera.
el balón muy fuerte. No llega acá, no va a corresponder salida para el Sudamérica. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. 0981-841-567. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. La tienda de Lila, tazas, remeras, hoppies, personalizados. Nos inspiramos en ti, sublimación y grabación láser. Cano, ras el suelo, Cano. Intentó sorprender el equipo del Río Salado por el sector derecho con Cano. Balón que se pierde por línea de fondo. Ahí lo buscó el equipo local. Se metió por el lado derecho el conjunto de Río Salado. En los pies de Nelson Cano, que quiso sorprender. Terminó sorprendiendo en realidad Nelson Cano. Casi termina aprovechando esta llegada. Casi el primero de Río Salado, Cristian. Muy bien, vamos a ver cómo podemos hacer para poder... Tenemos que seguir con la transmisión, a pesar de que la sombrilla se cierra. Se lo está mojando la cámara de los equipos ya también. Ahí está. Pero vamos a hacer lo posible de aguantar hasta donde se pueda, ¿verdad? Para poder llevar esta transmisión en vivo. La lluvia... La lluvia no el viento. Claro, y hay que cuidar también los equipos, por supuesto, mi querido Cristian. Muy bien, balón para arriba. El capitán que abre por el sector izquierdo. Y lo vemos. Ahí Barrola. Centú. Abriendo por el sector derecho. Lo vemos al Pope. Intenta el Pope. Sánchez en la marca. Acelera Lara. Martínez. Puntea el balón. Un ida y vuelta en estos momentos. Se vino el viento. Se vino la lluvia. Los muchachos que buscan también un refugio aquí en los toldos de Limpio Digital. Así que tenemos de Limpio. Cervical Goodies. Taller de inyección electrónica y servicios generales para tu vehículo japonés y coreano. Atendido por el ex campeón Diego Candia, por supuesto ex campeón de Río Salado. Muy bien, señoras y señores, partido empatado 0-0 en un partido muy peleado, muy disputado en todos los sectores de la cancha. Ahí vemos empujones, el portero con Lara. Vamos a ver qué dice el árbitro para proseguir. Nadie quiere perder, así que estamos teniendo de todo en este partido entre Río Salado y Sudamérica. Hay tarjeta de amonestación tanto para el jugador del Sudamérica. Ahora sí. Lo autorizó el árbitro. Balón dentro del área. Intenta salir Martínez. Galeano que lo revienta. Pelota que lo pelean en el medio campo. Intenta aguantar. A ver, hay falta, dice el árbitro. Falta cometida por Ferreira. Y va a haber tiro libre para el conjunto de Salado. Vos sabés que hoy en día en el fútbol, Cristian, ya estamos teniendo también aquí en la Liga Limpeña muchos equipos que aprovechan o quieren aprovechar el saque lateral a favor cerca del área rival. Así que de vuelta intentó en esta también Sudamérica y en todos lados ya estamos viendo este intento o este nuevo ataque también que buscan los equipos en el fútbol. Y lo tiene Sánchez. Sánchez con la pelota. ¡A Sánchez! Vamos a ver, balón que cruza, intenta de cabeza, cae al piso. Y lo vemos a Ibarrola para salir rápidamente por el sector izquierdo. Acelera Ibarrola. Mete el freno, lo hace de buena manera. Ibarrola decide cruzar el balón. Leguizamón al ras del suelo. Sánchez que recupera. Con Galeano. Galeano. Se perfila Galeano. ¡Teta! Y por poquito, señoras y señores. Parecía pelota perdida. Jiménez que llega al ras del suelo. Lo buscó el Río Salado. Lo buscó de vuelta Río Salado y empieza a aparecer el lateral derecho, el Colo, que se metió por esa zona derecha. Y casi el primero de Río Salado va a tener este tiro de esquina en los pies de Nando López, que va a buscar seguramente la cabeza allí del capitán de Beto Martínez. Sigue intentando, va mejorando un poquito Río Salado en este trámite del juego, mi querido Cristian. Muy bien, señoras y señores. Vendemos 1-2 mientras que aparezca la pelota para cumplir con nuestros auspiciantes. Abad, Seguridad Privada S.A. Barrio Sajonia, Colón, teléfono 0981-466-900. J. Autocentro, venta de cubiertas nuevas y usadas, llantas, alineación, balance y mecánica ligera. Avenida San José, Montaña Alta. Ahora sí lo vemos a Fernando López. López para levantar el balón. Lo autorizó el árbitro. Fernando López. Pelota dentro del área de cabeza. Y por poco. Balón que se pierde por línea de costado. Y es lateral para el Río Salado. Martínez buscando a Fernando López. De cabeza. Galeano. Tirayu Martínez que intentaba el Pope que recupera. Jiménez cae al piso y hay falta. Tiro libre. Material de Construcciones Santa María, Ferretería, Sanitarios, Electricidad, Hierro 0983-564-690. Central Ofertas, Ropería, Calzados y Regalos, Ruta 3, General Elizardo Aquino, kilómetro 23,5. Lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Tiro libre que tiene el equipo de Itapuami.
prácticamente en el medio campo por el sector derecho. Jiménez, lo autorizó el árbitro. Jiménez, pelota que la juega larga, intenta de cabeza, balón que se va a perder, no. Lo dijo León, Adolfo, que sale rápidamente con la pelota larga, buscando al compañero, que lo va a pelear, intentar dominar. En el medio campo lo vemos a Fernando López ahora con el balón. Chaparro que intentaba. López, al ras el suelo, lo corta bien el capitán. Ahora Ibarrola, que levanta la pelota, el Colo que intentaba, Martínez. Con Pirayú. Cristian. Sánchez, sí. Yo sé que todavía falta mucho, pero ¿le parece, al menos de lo que estamos viendo en este partido, es partido de un solo gol, le parece? Creo que sí, así como están las cosas con un expulsado, estoy pensando también porque se está jugando muy fuerte. Balón dentro del área, señoras y señores. Intentaba dominar, vamos a ver. ¿Qué intenta hacer? No puedo divisar donde estoy ubicado. Ahora sí, López que recupera. López al arco. Gol. Por supuesto, los aficionados de Río Salado. Yo también pensé que ya le pasaba al arquero Víctor López. Terminó lamiendo, rozando el palo izquierdo. Gran remate de Fernando López que buscó desde fuera del área. Casi se termina salvando Sudamérica. Muy buen remate de Nando López. Esperando expectantes al golazo del día de hoy, por supuesto patrocinado por Industrias Fatecha, tradición bien hecha. Basto Norte bloqueo. ¡Ay! Lo tapó bien León. Disculpe, compañero. La mano de Adolfo León. Compañeros, se juegan 3 minutos más. No. Se iba a jugar 3 minutos. El árbitro hizo la señal de 3 y después lo terminó finalizando. Ahí la pifiada. Muy bien. Habrá sido 3 últimos y llegó los 3 y terminó, ¿verdad, Ernie? Sí, yo creo que también. Empezó siendo un poquito mejor Sudamérica en esos primeros minutos en el arranque del juego, hasta que después niveló un poquito el equipo de Río Salado, y en esta parte final, sí, ya con la lluvia también se complicó bastante jugar por el suelo, así que veremos qué van a plantear ambos equipos para la segunda parte. Yo le decía hace minutos nada más al relato de que me parece un partido de un solo gol, si tuvo que haber un ganador en este primer, respondiendo bien en algunos momentos Adolfo León, también el arquero de Sudamérica, y por supuesto siendo letal el Pope Jiménez en Sudamérica, y Nando López también de Maciá. Material de construcción Santa María, ferretería, sanitarios, electricidad, hierro. 0983-564-690. Central Ofertas, ropería, calzados y regalos. Ruta 3, General Elizardo Aquino, kilómetro 23,5. Encontrarlo de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Industrias Fatecha, tradición bien hecha. Basto Norte, bloque A1, Salón 10, 0971-933-872. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026. Lista 2M. Limpio es de todo. Cuña, Limpeñaité. Cadena Farma Méndez. Cuida tu salud y tu economía. Acumula puntos con compras mínimas a partir de 20.000 guaraníes y canjealos directamente por premios. Fortaleza Repuestos, lo que mueve tu camión, mueve tus sueños.
Muy bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta. Hace segundos nada más que arrancó el segundo tiempo entre el conjunto del Río Salado y el Sudamérica. Ahora nos ubicamos, intentamos hacer lo que podemos, como podemos, con esta lluvia, con nuestro compañero Ernie, ya también para tratar de llegar sin ningún problema en el segundo tiempo. Y esperemos que sea así, ¿verdad? Totalmente. Lo importante es tratar de llegar a nuestra querida audiencia, dar lo mejor. Hacemos lo que podemos, por supuesto. Para ir mencionando, cuando tenemos un poquito de tiempo, mi querido Cristian, los resultados de los otros compromisos en la Serie A, en la Serie B y en la Serie C. Luego está. Muy bien, intenta salir en Sudamérica. Ibarrola lo vemos con el balón, intentando abrir. Jugando con Centú. Balón que lo tiene Ferreira, que lo juega desde el fondo, intentando salir. Domina, jugando a ver el banderín levantado. Iba saliendo del Oxay, va a haber salida, señores, para el conjunto del Río Salado. Aprovechando esta pausita en la Serie A, los resultados: Nanagua 4, Lucero 1, Ribereño 0, 24 de Rincón 0. Recordando que queda libre en esta Serie A el equipo Peñón. En la Serie B, 6 de enero, está derrotando 1-0 al Sportivo Colón. 1 de mayo y Nueva Estrella empatan 1-1. Y Guaraní San Juan están empatando 1-1. Empató el Atlético San Juan, así que reitero el clásico: Guaraní 1, San Juan 1. La Serie C, Inter está perdiendo 1-0 de local ante el equipo de 24 de Itapuamí. Y Río Salado, Sudamérica, que están empatando aquí sin goles en la Serie C, mi querido Cristian. Muy bien, señoras y señores. Balón que lo tiene el Pope con Lara. De vuelta con Godoy. Lo rechaza Erasmo Aricañez desde el fondo. El capitán que intentaba salir lo tiene el conjunto del Río Salado con Cano. Cano abriendo bien, señoras y señores, al arco. Buena respuesta de López. Intentó sorprender el conjunto local por el sector derecho. Intentó sorprender por el lado derecho justamente Edil Silvero, la Pantera, que quiso cruzar ese balón. Gran respuesta del arquero Víctor López, que terminó salvando al equipo de Sudamérica. Intenta aguantar Ibarrola, balón que lo tenía y comete falta, dice el árbitro principal Pirayú Martínez. Tiro libre. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. 0983-966-129, sucursal Parquecito y Central. Candia Sport, calidad y diseño, vistiendo campeones. Y por supuesto me faltó completar el clásico de Aguaperí, mi querido Adrián. Están empatando 1-1, Cerro Coraño Potú. ¿Cómo va viviendo allí de tu sector, mi querido Adrián? De la liga, el señor Cristian Franco, que autorizó para que justamente el compañero se pueda trasladar ahí bajo el techito que le corresponde a las autoridades. Y estamos acá, estamos en esta jornada pasada por agua. Muy bien, lo veo bastante mojado ya, mi querido Adrián, ya con este vientito están con frío, ¿eh? Sí, abríguese de igual forma, mi querido Adrián. Pero todo lo que se hace por el amor al fútbol, para poder llevarte a vos que estás viendo la transmisión en vivo a través de la plataforma de Facebook, a través del canal de YouTube, esta transmisión en vivo, Río Salado, Sudamérica. Ahí lo autoriza el árbitro, el Pope, que levanta la pelota, buscando el borde del área, intenta de cabeza, señores. El balón en las manos de Adolfo León, para salir desde el fondo. El León, que la juega larga. Pelota para arriba, el capitán que lo saca a medias. El Pope, Jiménez. Jiménez intenta avanzar, la Pantera que se tira, ahí falta, tiro libre. Refresval, climatizaciones de Redis Valiente, aire fresco, vida fresca. Número de teléfono 0994-607-856. Muy enojados los jugadores de Río Salado, están regañando prácticamente al árbitro principal para reclamar esa infracción. Desde el banco de suplentes también saltaron todos los jugadores que están aguardando para ingresar, así como también los miembros del cuerpo técnico reclamando esta acción que el árbitro señaló como tiro libre para Sudamérica. Y se terminó salvando Nando López porque prácticamente fue cabeza a cabeza, cara a cara allí con el árbitro principal. Nando todavía no está amonestado, Adrián, ¿verdad? Ahí ahora recibe la primera amonestación y sigue reclamando. Sigue Nando. Son estas cositas que tiene Nando López que tiene que mejorar un poco porque puede perjudicar a su equipo. Imagínate, ya recibió la amarilla, seguía reclamando y terminó realmente perdonando en esta el árbitro principal, a Nando López. Muy molesto, tanto Nando como el plantel de Río Salado. El Pope Jiménez, el Pope que levanta la pelota, la juega larga, no llega nadie, a ver, intenta acelerar, pero no llega. Va a corresponder salida desde la portería para el conjunto local. Bodega Ñacaíto, las bebidas más frías de la ciudad de Limpio de Alcides Fernández. Nuevo Horizonte Ambiental, recolección de residuos de la ciudad de Limpio, 0986-616-739. Fernando López, lo tiene Sánchez. Sánchez con el balón.
Jugando para el sector izquierdo. Pelota para atrás de vuelta con Fernando. Lo tiene López. Y López buscando al compañero Galeano. Les tiran de la camiseta. Cae al piso. Y falta. Tiro libre. Y reclaman los jugadores de Río Salado la tarjeta amarilla. Marcelo Sánchez fue directamente a reclamarle, que valga la redundancia, al árbitro que no sacó la tarjeta de amonestación. Sánchez que acelera por el sector izquierdo. Sánchez con el balón dentro del área. Lo saca de cabeza el capitán de manera espectacular. Recupera el conjunto local por el sector izquierdo. Lo vemos a Galeano para avanzar por el sector izquierdo. Galeano, pelota al borde del área. Intenta Martínez. Cano. Falta. Tiro libre. Arenera Carandaí. 0991-721-463. Y qué lindo tiro libre va a tener a su favor el conjunto de Río Salado. Era una falta totalmente evitable, Cristian. Terminó atropellando al jugador de Río Salado. El central de Sudamérica estaba de espalda inclusive al arco, el delantero de Río, y terminó recibiendo la falta. Y va a tener a su favor, me imagino, en los pies de Nando López este muy buen tiro libre para el equipo azulgrana. Una buena posibilidad para el conjunto local, para el equipo saladeño. Vamos a ver si es Fernando López. Se prepara una buena posición para poder mandarlo guardar. Vamos a ver cómo decide chutar. Ahí los reclamos que continúa de los jugadores del Sudamérica, tratando de apretar al árbitro. Y esto en instantes para proseguir. Chipería Aide, más conocido como Chipaches, de Antonio Gómez. AJ Ingeniería, Alquiler y Construcciones. Vista Publicitaria, Importación y Exportación. Taller Alfotec, Mecánica General, Inyección Electrónica y Aire Acondicionado. Teniente Maldonado y Carandaití. Mariano Roque Alonso, 0991-250-807. ¿Y cómo lo saca Nando López este tiro libre, Cristian? Sin dudas. Es prácticamente como un penal para Nando López estos tiros libres. Es muy peligroso. Veremos si aprovecha o no. Allí retrocede un poquito el balón. Nando López. En la fecha anterior, prácticamente en la misma posición, Arturo Aranda, el hombre del Atlético San Juan, terminó marcando un golazo. Veremos cómo le va Nando López, que tiene este tiro libre peligrosísimo para el cuadro de Río Salado. Una buena posibilidad para el conjunto de Salado de pelota parada. Lo vemos a Víctor López que da indicaciones. 1, 2, 3, 4, 5 en la barrera. 6 en total. 2 jugadores más del Salado. Lo va a autorizar el árbitro, señores. López. Un paso para atrás. 2. Fernando López, que reclama un poco la posición de la barrera. Ahora va para atrás, señores. Lo autorizó el árbitro principal. López. Balón que se revía Leguizamón. Puntea bien y sale el Pope Jiménez. López y la marca. El Pope. Galeano que intenta. López que tiene la pelota por el sector izquierdo para Río Salado. Moviendo para Pirayú Martínez. Martínez con el balón. Fernando López de vuelta con la pelota. El Pope en la marca jugando para atrás. Para Pirayú que intentaba recuperar el capitán. Jugando rápidamente para Jiménez. Lo tiene Jiménez. Pelota que la juega larga. Sí, señor. Ahora sí, diluvio total aquí en cancha de Río Salado. Llamó información. Llegó el empate de Inter de los 12 pasos de penal. Inter que empata 1-1 ante 24 de Itapamí. El gol convertido por Yarol Cubilla. Muy bien, hay falta y vienen los jugadores a reclamar. Vamos a ver en qué termina esto. Compañeros, durísima la impresión que recibió aquí el jugador de Salado en esta última acción. Todos sus compañeros, así como también el director técnico, el profe Martínez y su equipo fueron a reclamar. Quedó muy sentido Nelson Cano en esa acción. Durísima falta del hombre de Sudamérica. Falta de Escobar sobre Nelson Cano, que está en el suelo. Se toma del tobillo derecho y se lo ve con mucho gesto de dolor, mi querido. Compañeros, vamos a escuchar un poquito, Adrián. Sí. A ver si se alcanza a escuchar. Bueno, a modo de información, mientras vamos mejorando el sonido también allí con Adrián, el primer partido ya suspendido con este diluvio. Suspendido el partido entre Nueva Estrella 1 de mayo, que iban empatando 1-1, así que suspendido. En la cancha de... creo que en la cancha 1 de mayo. Me va a corregir seguramente. En la cancha de Colón. De Colón, sí, correcto. Cancha de Colón, 1 de mayo de local. Sí, pero fíjate este diluvio que estamos teniendo, Cristian. Mientras estamos escuchando también aquí los reclamos por parte de los jugadores de Sudamérica, como también de Salado. Por suerte, para bien se va recuperando Nelson Cano, pero fue una durísima falta
del jugador Escobar, del hombre de Sudamérica, que terminó viendo la tarjeta amarilla, Cristian. Y vamos a ver cómo va, porque el tema de la oscuridad, a mí me cuesta ya ver los nombres, los nombres en planilla. Y no es por nada, Cristian, no es que quiera sacar pecho, pero en su momento habíamos tocado esto. En su momento habíamos tocado eso, que siempre hay que prever un poquito de esta situación. Y bueno, finalmente hoy arrancamos de vuelta 17-15 y ahora ya prácticamente jugando a oscuras. Muy bien, señoras y señores. Fernando López para levantar el balón. Lo vemos a Lara, al solitario en la barrera. Ahí lo va a autorizar el árbitro principal, Dante Cardoso. Ahora sí, señoras y señores. Partido empatado, sin goles. Fernando López. Balón dentro del área. Lo van a pelear arriba con los puños. Saca bien el portero López. Lo vemos a Jiménez jugando rápidamente con Lara, que lo pone a correr rápidamente a Chaparro. Chaparro por el sector izquierdo. Vamos a ver qué acontece, Adrián. Perdí la visión. Va a ser lateral para Sudamérica. Cerró muy bien Gilberto Martínez y el balón se fue por un costado. Muy bien, señoras y señores. Es lateral para el conjunto del Sudamérica. Lo vemos ahí, Barrola, que deja el balón para el compañero para sacar el saque lateral a Escobar. Matías, el encargado. Lo va a autorizar el árbitro. Balón dentro del área. Pifia al rechazar. Rebota de vuelta el balón que se pierde por línea de fondo y va a ser tiro libre de esquina, Adrián. Corner terminó señalando el colegiado. Será entonces balón para Sudamérica. Hay que decir, compañeros, que por ahora la intensidad de la lluvia bajó un poco, pero sí es completamente gris el clima, el cielo. Y bueno, esperemos que no caiga más una lluvia más intensa. Muy bien, va a corresponder tiro libre de esquina para el conjunto de Itapuamí. Lo va a autorizar el árbitro, señores. Tiro libre. Balón dentro del área. Lo intentaba de cabeza, pero no llega. Se pierde de vuelta. Tiro de esquina de vuelta, Adriano. Corner nuevamente, terminaba rechazando la defensa de Río Salado. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. 0981-841-567. Muy bien, señoras y señores, vemos a un jugador sentido dentro del área. No puedo divisar quién es el jugador del conjunto del Sudamérica. Y a mitad de justo me tapa el cuarto la visual. Para mí que es Pope. ¿O no? No es. Pope el encargado del tiro de esquina. Vamos a ver, ya recuperado el jugador del conjunto del Sudamérica para proseguir el encuentro. Lo va a autorizar el árbitro, señores. Tiro libre. Balón para arriba. ¡Ah! Lo saca bien, señoras y señores. León apretando de vuelta por el sector izquierdo el conjunto del Suda. ¿Qué pasó, Adrián? Perdí la vista de vuelta. Allí fue a disputar la pelota Centurión con Fernando López. Hubo agarrón del jugador de Sudamérica y el árbitro señaló tiro libre para el azulgrana. Muy bien, va a ser salida para el conjunto del Río Salado. Lo autoriza el árbitro. Va a sacar el conjunto local por el sector derecho desde el fondo. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. La tienda de Lila, tazas, remeras, hoppies, personalizados. Nos inspiramos por ti. Sublimación y grabado en láser 0991-820-183. Sánchez, que intenta avanzar, se tira y lo recupera de muy buena manera Centú. Intentando jugar larga. Vamos a ver, Chaparro, que volvía, banderín levantado. Sí, banderín levantado, en este caso posición adelantada del hombre de Sudamérica. Y algo también para sacar en positivo de esto, mi querido Cristian. Mira que llovió mucho, lluvia intensa y hasta ahora el campo de juego en perfectas condiciones. Impecable. Compañeros, en esa última acción, todos los jugadores de Sudamérica del banquillo salieron a reclamar que estaba habilitado el jugador. El Pope, va el Pope, intenta filtrar, era Arica de cabeza, lo vemos a Sánchez López que revienta el balón. Pelota para arriba, el medio campo, lo están peleando, a ver, intenta girar, acelera y el capitán Godoy que recupera de muy buena manera. Intenta Ibarrola por el sector izquierdo, lo vemos a Galeano que cae al piso, no pasa nada, dice el árbitro. Ibarrola con el balón, al ras el suelo, Chaparro con la pelota, intenta aguantar Chaparro, jugando con el Pope. El Pope abriendo por el sector izquierdo para el compañero Escobar, balón que lo cruza, Sánchez que lo saca de cabeza, Godoy, intenta Godoy, le roban la pelota. Al ras el suelo, intenta habilitar, señoras y señores, banderín levantado. Y cuidado que nuevamente los del cuerpo técnico de Río Salado y los jugadores suplentes van con todo a increpar al cuarto árbitro.
Era posición adelantada, pero clarito, Adrián. Inclusive tu posición yo creo que se va a ver mucho mejor. Era posición adelantada, nada que reclamar. Para mí es cierto el asistente número 1. Y le hicieron la famosa trampa del offside los defensores de Sudamérica antes de que salga el pase. Se adelantaron dejando en posición fuera de juego a la Pantera Silvero. Entonces, para mí también fue correcta la determinación del colegiado. O a veces también es un poquito para presionar al asistente, ya para otra jugada. Así que es también un punto a veces que siempre hacen los encargados que están en la banca expectativa de los equipos. Los aficionados de ambos equipos están esperando un golazo, por supuesto, patrocinado por Industrias Fatecha, tradición bien hecha. Balón para arriba, de cabeza, y lo devuelve y se pierde por el costado izquierdo. Escobar, que saca desde el fondo. Compañero, y justamente hablando del gol que estaba ahí mencionando el compañero Cuellar, que estamos esperando, una de las cartas de gol que tiene el combinado azulgrana es justamente la Pantera Silvero, que marcó en las primeras 2 fechas, tiene un total de 2 goles, siendo el máximo artillero del equipo, junto a Ari Calle, que también tiene 2 anotaciones. Cano con la pelota, gira Cano, intenta por el sector derecho, pelota arriba, la juega larga, Galeano, que lo corría, no llega, va a ser salida para el conjunto del Sudamérica. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. 098-3966-129. Sucursal Parquecito y Central Candia Sport, calidad y diseño, vistiendo campeones. Leyendo algunos comentarios que van dejando los oyentes en Facebook, mi querido Cristian. ¿Cómo está el partido de Inter Fútbol Club? Pregunta. Va empatando 1-1 ante 24 de Itapuamí. Alberto Ojeda en la cancha están. Dice, saluda a mi hermano Fernando López, el amigo Brian López. Perfecto. Gracias, Brian, también por la sintonía. Roja directa tenía que ser, dice el amigo Daniel Gómez. Inter 24, ¿cuánto va? Carlos Cañete, va empatando 1-1 Inter ante 24 de Itapuamí. Muy bien, lo del partido suspendido quedó así. Vamos a indagar un poquitito. Vamos a ver aquí me va llegando las imágenes de cómo está el campo de juego, Cristian. Y realmente imposible proseguir de esa manera. Te voy a ir mostrando. Muy bien, señores, lo vemos. En la bandera jugando por el sector izquierdo, pelota para arriba, Cano que gira, señoras y señores, de derecha al gol. El Colo que lo tenía, se salvó Sudamérica. Y apareció como un rayo por la zona derecha el Colo Jiménez, pivoteando allí, tratando de ganar Nelson Cano, le quedó el rebote al Colo Jiménez, terminó agarrando de primera ese balón, pasó lejos la pelota cuando parecía que iba al pase para Silvero, remató el Colo Jiménez. Pasó muy lejos el balón, sigue el empate 0-0 aquí entre Río y Sudamérica. Compañeros, están intensificando ya algunos jugadores suplentes de Río Salado. Entre los más rimbombantes está Ricky, Snyder y Jaime Romero. Ahora se sumaron ya todos la banca de Río están haciendo movimientos precompetitivos. Y aparece el gol en el juego ribereño, 24 de Rincón, 24 que no levanta cabeza, Cristian. Sigue en este caso la victoria parcial de Ribereño, 1-0 el gol convertido por Rodney Fernández. Muy bien, señoras y señores. Balón que va a corresponder salida y vuelve con todo la lluvia, Henry, con el viento. ¿Sabes qué? Ya no me preocupa el estado del campo de Río Salado, Cristian. No, a partir de ahora, mi preocupación es cómo estará la arboleda. Ahí está, sí señora, eso iba. Pelota que la juega larga, lo corta bien Escobar. Levanta el balón, lo devuelve de cabeza. Ahí lo vemos a la Pantera, que juega para atrás con el Colo. Lo tiene Jiménez. Ari Calle que levanta la mano. Ahora sí, señoras y señores. Jugando con López. Con el capitán Martínez. Abriendo por el sector izquierdo y acelera Ibarrola. Ibarrola que gana el balón, cediendo bien la pelota para el compañero. Y con lo justo lo digamos a Pirayú, recupera el balón. Y para ser justo también la gente de YouTube que va dejando su comentario. Muchísimas gracias a toda la gente que está siguiendo. Sin duda, ideal con este tiempo quedarte en la casa, poner limpio digital y ver. Así que van consultando por qué la suspensión del partido Nueva Estrella 1 de mayo. Obviamente por esta lluvia intensa, las canchas no están en condiciones. El juego se está desarrollando en cancha de Colón. Así que por esa razón ya no va el partido Nueva Estrella 1 de mayo. Compañeros, mientras va cayéndose el cielo prácticamente, intensifica también todos los suplentes del Club Sudamérica. Pelota que la juega larga. Mamá querida, Cristian, ahora sí se vino con todo. Cano, jugando para el compañero, lo revienta desde el fondo, señores. Ahí lo vemos que corre Chaparro. Hubo falta, va a ser tiro libre para Sudamérica, será salida. Muy bien, no hay algún hule más para poder tapar el equipo.
No, ya no hay nada. Me parece que no vamos a poder continuar, compañeros, porque sobre todo la conexión eléctrica es lo que me está preocupando. Sí, justamente me corrió a mí. No, pero vamos a ver. Mientras tanto sigue el fútbol. Desconecta.